Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Y buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Gracias por esa sintonía. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. That is very special. Estoy hablando de Jim Stowe, quien es nuestro director de la Oficina de Derechos Humanos. Bienvenido. Welcome, Jim. How are you? ¿Cómo estás? Very well. Thank you very much. Muy bien. Pues, Jim, lo hemos tenido acá en el programa anteriormente y una vez más es el director de nuestra Oficina de Derechos Humanos y vamos a estar hablando de algo que entró en vigor el 1 de julio acá en nuestro condado, que fue el aumento al salario mínimo. So we're going to be talking about July 1st. It went into effect, the new minimum wage in the county, slight increase in the minimum wage. We're going to be talking about fair housing and also promoting the Human Rights Forum, correct? That's correct. That's coming up soon as well. So vamos a tener una conversación con él de varios temas. Hacemos la pausa de rigor y cuando regresemos tenemos a Jim Stowe, nuestro director de la Oficina de Derechos Humanos. Ya volvemos. El mensaje de texto típico te distrae del camino por casi 5 segundos. Evita textear. Evita chocar. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Me acompaña en la tarde de hoy Jim Stowe, nuestro director de la Oficina de Derechos Humanos del Condado. Vamos a estar hablando del salario mínimo porque aquí en Montgomery ha aumentado. All righty, it's all yours. Well, first and foremost, July 1st, employers in Montgomery County were required to pay a different minimum wage for all them workers who are employed in Montgomery County. Para comenzar, a partir de este pasado 1 de julio, todas las empresas, todas las compañías, todos los empleadores en el condado de Montgomery, pues tienen un nuevo salario mínimo, el cual pagarle a sus empleados. For all employers who have at least 51 or more employees, the new minimum wage is $13 per hour. Para todos los empleadores que tienen 51 o más empleados en nómina, el nuevo salario mínimo es $13 la hora. And for those employers who have 50 or fewer employees, all the way down to at least one, they must be paying their employees $12.50 per hour. Y para todo el resto de los empleadores que tengan 50 o menos empleados, aunque sea un solo empleado, el nuevo salario mínimo es $12.50 la hora. Así que ya lo saben, en nuestro condado de Montgomery, dependiendo de dónde usted trabaje, sea una empresa que tenga más de 51 empleados o menos de 50, el salario mínimo es $12.50 la hora o $13 la hora. And the real
importance here is, as of July 1, those wages that we just cited must be paid to every employee. Now, there are some exceptions. We'll go with those. Ok. Y es importante el reconocer que a partir del 1 de julio, ese es el salario que se le debe pagar a todos los empleados. Hay algunas excepciones. Ahora vamos a hablar de esas excepciones. If employees are under the age 18, Si los empleados son menores de 18 años de edad, adolescentes, they can be paid 85% of the actual wage itself. and what is that number? 85%? That number is, my math was not my strong subject. Neither is mine. That's why I talk. But we're going to get help, I'm sure. I'm going to get help, I'm sure. from Michael, that what's part. 85% of 1250 or 13? Ok, para los empleados que sean menores de los 18 años de edad, o sea, adolescentes, se le puede pagar el 85% de ese wage. Michael me está haciendo la computación. ¿Cuánto es el 85% de 12.50? 85%. 85. I'm sorry, I'm talking to you in Spanish, Michael. 85 of what? Of 1250? 1063. It's 1063 and of 13. And for 13, Acá estamos dándole atención a lo que es el salario para los adolescentes porque sabemos que 11.05, porque sabemos que muchos trabajan durante los meses del verano. Patricia me estaba mirando así, abriéndome los ojos, porque yo sé que ella tiene un hijo adolescente, ¿verdad, Patricia? Y pues sabemos que los adolescentes obviamente trabajan durante estos meses y también después del colegio, y es importante saber cuál es el salario para los menores de 18. El mínimo es $10.63 para compañías de menos de 50 empleados o $11.05 para empresas que tienen más de 51 empleados. Este es el salario para las personas menores de los 18 años de edad. Okay. And if you have workers who are in a training period, that you're giving them orientation, they're learning the job, you can also pay them below the rate we just talked about, the same percentage of 85%. Y si usted si usted es un empleador y tiene empleados que están tomando adiestramiento, que se están capacitando, que están aprendiendo lo que es el trabajo, entonces se le puede pagar estos honorarios de $10.63 o $11.05 por hora como a los adolescentes. And if there's any questions at all about anything we have said, please call our office for further information. What's your number, The number Jim? is 240 I always like your number. Okay. 240-777-8450. Okay. Cualquier pregunta que usted tenga, especially if I'm not getting paid that minimum wage. Okay. Cualquier pregunta que usted tenga, especialmente si usted no está recibiendo ese salario mínimo por parte de su empleador, pues la oficina encargada de este tema en particular en nuestro condado es la oficina del director James Stone de Derechos Humanos. El número a llamar es el 240-777-8450. 240-777-8450. Anótate ese número, Patricia, en caso que alguien llame y diga, mi empleador no me está pagando el salario mínimo, no me lo quiere pagar, etcétera, etcétera. La Oficina de Derechos Humanos en el Condado de Montgomery, 240-777-8450. Esta ley nueva comenzó el 1 de julio de este año y este es el salario mínimo. All right, sorry, that was a long explanation. No, very good indeed. So then, one of the problems we are having is that workers are not aware of the change in minimum wage. Exacto. Uno de los problemas primordiales que estamos teniendo es que muchos de los empleados pues no saben los cambios que han ocurrido con el salario mínimo en el condado de Montgomery. Una vez más, estamos hablando del condado de Montgomery. Okay. So in each workplace, there should be posted by employers the minimum wage rate. They are required to place that in a place where employees can see the notice. Exactamente. Donde usted trabaja, pues es un requisito bajo la ley de que el empleador tenga algún tipo de folleto, de volante, pues en la pared, en un lugar visible,
donde les informe a todos sus empleados, las personas que trabajan para la empresa, cuál es el salario mínimo vigente acá en el condado de Montgomery. Let me do a little bit of background, Jim, on the minimum wage law here in the county. En el 2017 se aprobó legislación acá en nuestro condado de Montgomery el ir paulatinamente aumentando el salario mínimo para que llegue a los $15 la hora, $15 an hour, 2022, para el año 2022. Así que esto quiere decir que desde ahorita hasta el 2022 y desde el 2017 de a poco ha ido incrementando y continuará incrementando el salario mínimo siempre July 1st, el 1 de julio. Okay. One of the things that still is a problem is the sick and safe leave law. Okay. Algo que aún continúa siendo cierto problema es la ley de cuando usted está enfermo y pide tiempo para no trabajar. Every employee should be earning paid sick and safe leave in Montgomery County, Todos los empleados, including part-time, including part-time. todos los empleados tienen que estar acumulando horas de días de enfermedad o días de permiso para no llegar al trabajo para cuidar de un ser querido próximo al núcleo familiar acá en el condado de Montgomery. If you work for an employer who has 5 employees or fewer, you should be getting up to 24 hours of paid leave and up to 32 hours of unpaid leave for a total of 57 hours. 56 hours. Yearly, on an annual basis. Annual basis. Exactamente. Cuando usted trabaja en una empresa que tiene 5 o menos empleados, usted tiene que ir acumulando de a poco mínimo 24 horas anualmente para lo que es tiempo de enfermedad y también aproximadamente, you say 30 or 32? 30. 30. 32 hours 32. unpaid. 32 24 horas, paid. 32 horas de permiso de no llegar al trabajo producto de enfermedad sin salario y 24 anual con salario, lo que quiere decir que anualmente usted debe de estar acumulando aproximadamente 56 horas para poder ausentarse producto de alguna enfermedad o de cuidar de un familiar. For employers who employ more than 5, Para aquellos, more que than 5 emplean, employees, para aquellos que emplean a más de 5 empleados, they should be giving their employees up to 56 hours of paid leave per year. Deben estar otorgándole a sus empleados hasta 56 horas pagadas de lo que es enfermedad, tiempo de enfermedad o tiempo de leave, de ausentarse una vez más por cuidar a un ser aproximado de su familia. And there is a list of reasons that employees can use to actually take that leave that are listed on our website and should be posted at their work site. Y hay una lista de todas las razones por las cuales usted se puede ausentar en el trabajo, utilizar estas horas, las pagas y las que no son pagadas. Esa lista está en nuestro sitio web del condado de Montgomery, montgomerycountymd.gov/Human Rights, pero también debe estar pues a la luz pública dentro de las empresas donde usted trabaja. That website for our information is .gov/Human Human Rights. Rights. Yeah, I already said it. En español. So please, if there are any questions at all, please call. Exactamente. Cualquier pregunta, una vez más, la información en el sitio web que mencionaba nuestro director Jim Stone es montgomerycountymd.gov/Human Rights, o si no, pueden llamar a, can people call 311 also? Is that a resource Yes, again? yes, Okay. yes, they can refer. Marcar al 311 o directamente a la Oficina de Derechos Humanos del Condado, que ese número es el 240-777-8000.
240-777-8450. 240-777-8450. De suma importancia, una vez más, que si usted trabaja en nuestro condado de Montgomery, no importa el tamaño de la empresa para la cual usted trabaje, es sumamente importante que usted tenga conocimientos de sus derechos a nivel de la paga mínima y también de sus derechos en cuanto a lo que es el tiempo que usted se puede tomar de enfermedad. Okay. The next item. The next item. I know you came packed. Thank you, Jim. Back in 1967, in Montgomery County, we were one of the first governments to establish a fair housing law in the country. El próximo tema que vamos a abordar es el tema de lo que es la justicia en el tema de la vivienda. Y acá en el condado de Montgomery, en el año 1967, esta se convirtió en una de las primeras jurisdicciones en establecer una ley en cuanto a lo que es la justicia en cuanto al tema de vivienda. It was called the Open Housing Law. En esa época se llamaba la ley de la vivienda abierta, traduciendo literalmente del idioma inglés. It made illegal for anyone to be prevented from getting an apartment or renting a house or buying a house. Era in ilegal, Montgomery County. ilegal el prevenir a cualquier tipo de persona lo que era arrendar o comprar vivienda, apartamento o casa acá en el condado. Based upon their race, their religion, their national origin, their sex. Exacto. Basado, obviamente, en los temas que pudieran ser de discriminación, religión, origen étnico, no sexo. Sí, bueno, gender. Y basado en estas religión, ya lo mencioné, pues prohibido acá en nuestro condado, pues el prevenir o discriminar a las personas en lo que es la compra o arrendar vivienda en el condado. The effort was to ensure that those persons who had monies to afford the rent, to afford the mortgage, would not somehow or another be discriminated against not being able to do just that, to both rent and or to buy a place to live in Montgomery County. El objetivo principal, obviamente, pues prevenir la discriminación de personas que tuvieran el dinero de comprar o arrendar, el hecho de que no lo pudieran hacer. It wasn't until 1968, April 11th, that the country, the United States, had such a law. So that Montgomery County was really ahead. Ahead of time, avant-garde. Y no fue hasta el año abril 11 del 1968 que el gobierno federal pues puso en vigor una ley similar en cuanto a lo que es la discriminación y la vivienda. O sea, que el condado de Montgomery pues llevaba un año adelantado con esta ley en vigencia. So today, hoy, fast forwarding, in Montgomery County, our current fair housing law ahorita, en el condado de Montgomery, nuestras leyes vigentes de lo que es justicia en la vivienda prohibits discrimination in housing, both residential and also when you buy commercial real estate. Prohíbe lo que es la discriminación en el tema de lo que es el real estate en dos ángulos, residencial y también comercial. Based on race, basado en raza, color, el color, religious creed, creencia religiosa, ancestry, lo que son sus ancestors, national origin, el origen nacional, sex, sexo, marital status, su estatus marital, both physical and mental disability, cualquier discapacidad, ya sea física o mental, presence of children, la presencia de los niños, sexual orientation, orientación sexual, age, edad, source of income, fuentes de ingresos, and gender identity. Y la identidad que usted tenga sexual personalmente. Everyone must be treated fairly. Todo el mundo debe ser tratado justamente. To ensure fairness in where they want to live. Para asegurar lo que es la justicia donde ellos quieren vivir. So, you brought this to the table, Jim. Have we been having issues in the county? Have you been getting absolutely a lot of calls? We have had problems. Problemitas. And it's a cycle. Sometimes there's more problems than there are. Other times there are less problems. This past year we had about 18 complaints
Okay. Before Was that, that we had- 2018? That's correct. En el 2018 hubo aproximadamente unos 18 casos reportados, que fueron reportados en cuanto a este tema en particular, discriminación en el tema de arrendar o de comprar la vivienda. Así que se ha convertido en un pequeñito problemita y por eso él quería abordar este tema de lo que es la justicia a la hora de donde usted escoge vivir, arrendando o comprando, para que pues obviamente toda la población esté informada de que cuáles son los derechos. So we know the rights. What happens if I feel that I am discriminated based on any of these requisites? What do? I call you. I call Jim. Our office Okay. and file a complaint. Ok, si usted se siente que ha sido discriminado, usted puede llamar directamente a la Oficina de Derechos Humanos del Condado, presentar formalmente una queja. Even if you believe that you have been discriminated, please call. Let us determine whether or not something You is were actually or not. happening. Okay. Exactly. Si usted piensa o siente que usted ha sido discriminado en el tema de vivienda, llame a nuestra oficina y deje que nosotros determinemos si es verdad que usted fue discriminado o no. We are especially having problems where we have extended families and blended families living in the same house. Exactly. It's expensive to live in Montgomery County. Sometimes we need to have the extended family. Hemos tenido situaciones, algunos problemas, sobre todo cuando son familias grandes, familias extensas, familias que quizás son mezcladas, cuando ocurren matrimonios, ¿no? De segundas nupcias, y entonces hemos tenido ese tipo de problemas. What kind of problems are we talking about, Jim? Well, as an example, if, let's just say, there was a marriage between persons who already had children. Mm-hmm. Each of the partners had children. And in a lot of communities, where children sleep is not as important as it is in some other cultures. And so sometimes the same sex, in some instances, cannot necessarily sleep in the same space. So if you were accustomed to having only 3 rooms, and now you need 4 because you have different sex children mm-hmm. from different parents, mm-hmm. then that could be a basis for a problem. Ok, este es un tema sumamente interesante. Estamos hablando cuando a veces hay segundas nupcias y quizás pues cada cónyuge trae hijos de otros matrimonios y quizás los niños son de sexos diferentes. Hay hembras y hay varones. Pues culturalmente a veces podemos poner a una niña y un niño durmiendo en el mismo dormitorio, pero a veces, ¿is it illegal to do so? It's different sex. The one issue is oftentimes is that now the 2 brothers and sisters, based on the marriage, have no blood relation. Exactly. And so there is, in some instances, some issues have been raised as a result of persons having their own sort of cultural bias as to what number of young people ought to be in the same room and what sexes ought to be in the same room. Exactly, not being sibling. Pues ha salido a resaltar la preocupación de vez en cuando de lo que comentaba anteriormente, cuando pues son segundos matrimonios, los cónyuges traen hijos de matrimonios previos y pues los chicos son hembras o varones. ¿Y dónde se ponen a dormir? Si se ponen a dormir en el mismo dormitorio una hembra y un varón que no son verdaderamente hermanos de sangre, pero que son producto de los matrimonios anteriores de los padres. O sea que todos estos temas salen a resaltar. The other issue, of course, is... That's something to be addressed directly with your office. Absolutely. Anybody that has any questions. Cualquier persona, because we have 5 minutes away. Okay. Cualquier persona que tenga alguna pregunta sobre este tema en particular, que puede ser un poquito complejo, un poquito complicado, pues es importante llamar para asegurarse a la oficina de la Oficina de Derechos Humanos del Condado al 240-777-8450, 240-777-8450, porque estos son temas que quizás son bastante personales, son delicados en naturaleza y a la misma vez pues tienen que ver con el tema de la vivienda, aunque usted no lo crea. The other quick Let's issue, wrap this up so we can talk about the forum coming up. One more quick issue Yes. of this also is the issue of when you have a large family in a small structure. Sometimes landlords say, I don't want a large family in my house because they will
tear up my house. Exactamente, a veces cuando hay una familia pues bastante amplia, bastante personas, pues hay propietarios de vivienda o los que manejan las unidades que dicen yo no quiero una familia tan grande dentro de mi propiedad porque me la van a desbaratar, básicamente. Eso tampoco es legal. Importante, una vez más, que cualquier tema de vivienda, cualquier pregunta que usted tenga, llame a nuestra oficina de lo que es Derechos Humanos al 240-777-8450. Jim, we only have 4 minutes. This went by real quick. It did indeed. Let's talk Coming about up- the upcoming forum. The upcoming forum is coming up on the 7th of August, and it's a chance for us to take a look at some issues relative to how we deal with hate in Montgomery County, a growing issue for a lot of communities. Tenemos un foro de derechos humanos el próximo 7 de agosto y esto tiene que ver cómo vamos a lidiar con el tema del odio en nuestro condado de Montgomery. It'll be held at the Silver Spring Civic Building. Va a ser en el centro cívico, el edificio cívico de Silver Spring, que está ahí en el centro. We'll begin then at 6:45. Va a comenzar aproximadamente a las 6:45 p.m. de la noche. We'll have light refreshments, and then our program will start promptly at 7:05. Vamos a tener algún refrigerio y después el programa va a comenzar a las 7 de la noche. This is a good opportunity for the community to get engaged in how are you going to handle it There's gonna differently be from the past. There'll be a couple things. Okay. Our theme, by the way, is called then Remembering the Past to Protect the Future. El tema en particular de este año va a ser recordando el pasado para proteger el futuro. Una vez más, es todos los temas que tienen que ver con derechos humanos en el condado. La cita el 7 de agosto en el Centro Cívico de Silver Spring, comenzando a las 6:45 de la tarde. And we'll be dealing with a couple things through two documentaries, one called This Little Light of Mine, which is the life of Fannie Lou Hamer, Ok, vamos a tener un documental. and then the lynching of George Arwood. The lynching was probably the most heinous expression of hate in this country that we've ever experienced. We'll be talking about that, and then having follow up with a panel discussion that will talk about what the film talked about, but also more importantly, what the community is interested in and those who are in attendance want to share as well. Vamos a presentar dos documentales, uno que tiene que ver con el linchamiento de una persona de la raza negra que ocurrió acá en nuestro país hace obviamente años atrás, el cual pues marcó históricamente a esta patria relacionado con el tema de la discriminación racial. Y el otro tema, tenemos otro documental, vamos a tener un panel que va a estar discutiendo el tema también, todos estos temas. It's going to be open to the public for Q&A. Open to the public, and Q&A, okay. and particularly for our Latino community, it relates then to issues of hate and intimidation that they may in fact have experienced. This is the opportunity to come and kind of share that, because we'll have then our police department present to kind of talk about issues that they've been able then to document that are happening still in Montgomery County. Parte de este programa, de este foro, queremos invitar a la comunidad latina precisamente para que hablen de sus experiencias también. Va a haber parte del formato, va a incluir pues un espacio para tener un diálogo, una conversación. Estamos hablando de derechos humanos, y también la policía del condado de Montgomery va a llegar, va a hacer una presentación de lo que tiene que ver con algunos casos de odio que aún están ocurriendo acá en nuestro condado. Jim, we run out of time. It's 2:30. Let me just wrap it up real quick. Thank you so much for being here. It's always a pleasure to have you. My pleasure. Thank you. Likewise. Importante, este foro de derechos humanos el día 7 de agosto, comenzando a las 6:45 en el Centro Cívico de Silver Spring. Es un foro abierto, obviamente, al público, a las personas que viven acá en nuestro condado de Montgomery, y de suma importancia que usted llegue para que se empape un poco más sobre todo lo que tiene que ver con los derechos humanos en nuestro condado y compartir quizás algunas experiencias personales en cuanto al tema de la discriminación y crímenes de odio. Para más información, siempre visitar el sitio web de la Oficina de Derechos Humanos, montgomerycountymd.gov/Human Rights, o llamar al 240-777-8450. Gracias por esa sintonía. Thank you, Jim, once again for being here. Gracias por esa sintonía. Y ya saben, regreso, Dios mediante, el próximo martes a las 2 de la tarde. Un tema importante, derechos humanos. Muy buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta
¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día.